Mi nombre es Esteban Morales, tengo 73 años y durante los últimos 5 años he escuchado las mismas palabras salir de la boca de mi yerno cada vez que me ve. Viejo, no vales nada. Al principio pensé que era una broma pesada, tal vez su forma extraña de mostrar cariño, pero con el tiempo me di cuenta de que Rodrigo Santamaría realmente creía esas palabras con cada fibra de su ser. Todo comenzó cuando mi hija Esperanza se casó con él en 2019. Rodrigo trabajaba como vendedor de seguros en una empresa mediana de Guadalajara. Ganaba bien, vestía trajes caros y manejaba un automóvil del año. Para él, yo era simplemente el suegro pobre que vivía en una casita modesta en Tlaquepaque, el viejo que había trabajado toda su vida como carpintero y que no tenía nada que ofrecerle a su brillante futuro con mi hija. Recuerdo perfectamente la primera vez que me dijo esas palabras. Fue en la cena de Navidad de 2019, apenas 6 meses después de la boda. Esperanza había preparado una comida hermosa en su nueva casa, una residencia elegante en una zona exclusiva de Zapopan, que Rodrigo había comprado con un crédito hipotecario a 30 años. Yo había llegado con un regalo modesto para mi nieto de 3 años, Sebastián, un caballito de madera que había tallado yo mismo durante semanas en mi pequeño taller. Cuando Sebastián desenvolvió el regalo y comenzó a jugar alegremente con el caballito, Rodrigo me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y dijo: «Don Esteban, es muy lindo que se tome la molestia, pero ya no estamos en los años 50. Los niños de ahora necesitan juguetes electrónicos, tabletas, cosas que realmente sirvan para su desarrollo. Estos juguetes de madera, bueno, viejo, no valen nada». Esperanza intentó defender mi regalo, explicando que los juguetes hechos a mano tenían un valor sentimental especial. Pero Rodrigo la calló con una mirada. Desde ese momento, supe exactamente qué pensaba de mí. Para él, yo era un residuo del pasado, un obstáculo incómodo en su vida moderna y exitosa. Durante los siguientes años, los comentarios de Rodrigo se volvieron más frecuentes y más crueles. En las reuniones familiares, siempre encontraba la manera de remarcar mi supuesta inferioridad. Cuando yo opinaba sobre algún tema de actualidad, él me interrumpía diciendo: «Con todo respeto, don Esteban, pero usted no entiende cómo funciona el mundo de hoy». Cuando yo ofrecía ayuda con algún proyecto en su casa, él respondía: «No se preocupe, viejo, para esto necesitamos profesionales, no aficionados». Pero la frase que más me dolía, la que repetía constantemente, era su mantra favorito: «Viejo, no vales nada». La decía cuando yo llegaba a visitarlos, la decía cuando yo intentaba aconsejar a Esperanza sobre algo, la decía cuando yo trataba de jugar con mi nieto. Siempre con esa sonrisa condescendiente, como si estuviera haciendo una broma, pero sus ojos revelaban la verdad. Realmente creía que yo no tenía ningún valor. Esperanza, mi querida hija, estaba atrapada en el medio de esta situación. La había criado para respetar a los mayores y valorar la familia, pero también amaba a su esposo y quería mantener la paz en su hogar. Cuando Rodrigo me insultaba, ella trataba de cambiar el tema o de distraer a todos con alguna actividad. Yo podía ver el dolor en sus ojos, pero nunca quise ponerla en la posición de tener que elegir entre su padre y su esposo. Mi nieto Sebastián, ahora de 8 años, había comenzado a imitar algunas de las actitudes de su padre hacia mí. No con maldad, simplemente porque los niños aprenden lo que ven. A veces, cuando yo le ofrecía ayuda con su tarea o quería enseñarle algo sobre carpintería, él me decía: «No, abuelo, mi papá dice que esas cosas ya no sirven». Esas palabras, saliendo de la boca inocente de mi nieto, me dolían más que todos los insultos de Rodrigo juntos. Rodrigo trabajaba para una empresa aseguradora llamada Protección Total, donde había ascendido a gerente regional en pocos años.
Siempre hablaba de sus logros profesionales, de los bonos que recibía, de los viajes de negocios que hacía por todo el país. Su oficina estaba llena de placas de reconocimiento y fotografías con ejecutivos importantes. Para él, el éxito se medía únicamente en términos de dinero, posición social y reconocimiento profesional. Mi vida, en comparación, debía parecerle patética. Yo vivía en la misma casa de adobe donde había criado a Esperanza después de que su madre muriera cuando ella tenía 12 años. Era una casa pequeña pero acogedora, con un jardín donde cultivaba mis propios vegetales y un taller donde seguía trabajando la madera, más por pasión que por necesidad. Mi pensión de carpintero jubilado era modesta, suficiente para mis necesidades básicas, pero nada lujosa. Durante décadas había trabajado para una empresa constructora local, creando marcos de puertas, ventanas y muebles básicos para casas de clase media. No era un trabajo glamoroso, pero me enorgullecía de la calidad de mi trabajo. Cada pieza que salía de mis manos estaba hecha para durar generaciones. Había aprendido el oficio de mi propio padre, quien a su vez lo había aprendido del suyo. Para mí, la carpintería no era solo un trabajo, era una tradición familiar, una forma de arte que requería paciencia, habilidad y amor por los materiales naturales. Pero Rodrigo veía mi oficio como algo obsoleto, una reliquia de tiempos pasados que no tenía lugar en el mundo moderno. Una vez, cuando yo estaba reparando una silla rota en su casa, él me dijo: «Don Esteban, ¿para qué se molesta en arreglar esa cosa vieja? En el centro comercial venden sillas nuevas por menos de lo que cuesta su tiempo. Viejo, no vale nada perder tiempo en cosas que se pueden reemplazar fácilmente». Esa actitud de usar y tirar, de reemplazar en lugar de reparar, era completamente opuesta a mis valores. Yo había sido criado durante la época de escasez, cuando cada objeto tenía valor y se cuidaba hasta que realmente no se pudiera usar más. Para mí, reparar algo roto no era solo una cuestión económica, sino una cuestión de respeto hacia los materiales, hacia el trabajo que alguien había invertido en crear ese objeto y hacia las memorias asociadas con él. La relación entre Rodrigo y yo se deterioró especialmente después de que él perdiera su trabajo en 2022. La empresa aseguradora había atravesado una reestructuración y él, junto con otros ejecutivos de nivel medio, había sido despedido sin previo aviso. Durante los primeros meses de desempleo, Rodrigo mantuvo su arrogancia, asegurando que pronto encontraría un puesto mejor en otra empresa. Pero conforme pasaban las semanas y las entrevistas de trabajo no se concretaban en ofertas, su frustración creció exponencialmente. En lugar de dirigir su ira hacia las circunstancias o hacia el mercado laboral difícil, Rodrigo comenzó a descargar su frustración en mí con mayor intensidad. Sus comentarios se volvieron más frecuentes y más venenosos. «Viejo, no vales nada, y ahora yo tampoco valgo nada. Al menos yo tengo la excusión de que el mundo cambió, pero usted nunca tuvo oportunidad desde el principio». Durante los meses de desempleo de Rodrigo, yo ofrecí ayuda de varias maneras. Le sugerí que podría enseñarle algunos oficios básicos que podrían generar ingresos temporales mientras encontraba otro trabajo en su campo. También le ofrecí un pequeño préstamo de mis ahorros para ayudar con los gastos de la casa. Todas mis ofertas fueron rechazadas con desdén. «Don Esteban, yo no voy a arreglar muebles rotos ni a hacer trabajitos de carpintero», me dijo cuando le sugerí que podría ayudarme con algunos proyectos. «Yo soy un profesional, tengo una carrera, estudié administración de empresas. No voy a rebajarme a hacer trabajos manuales como usted». Siempre terminaba estas conversaciones con su frase favorita: «Viejo, no vales nada». Esperanza comenzó a trabajar tiempo extra como secretaria en una clínica médica para compensar la pérdida de ingresos de Rodrigo.
Yo podía ver el estrés en su rostro, las ojeras que aparecían después de largas jornadas laborales seguidas de noches cuidando a Sebastián y manteniendo la casa. Cuando yo ofrecía cuidar a mi nieto para que ella pudiera descansar, Rodrigo intervenía. No se preocupe, don Esteban, nosotros podemos manejar nuestros propios problemas. No necesitamos la ayuda de alguien que, bueno, usted ya sabe. La situación económica de la familia se volvió cada vez más tensa. Rodrigo había acumulado deudas significativas durante sus años de ingresos altos, incluyendo la hipoteca de la casa, pagos de automóvil y varias tarjetas de crédito. Sin sus ingresos como ejecutivo, mantener ese nivel de vida se había vuelto insostenible. Yo podía ver las cuentas acumulándose en la mesa de la cocina cuando visitaba, las llamadas telefónicas de bancos que Rodrigo evitaba contestar, la tensión que se palpaba en la casa. Pero incluso en estas circunstancias difíciles, Rodrigo se negaba a aceptar que su desprecio hacia mi forma de vida había sido, quizás, injustificado. Él seguía viendo mi modestia como una falla de carácter en lugar de una elección consciente de vivir dentro de mis posibilidades. Para él, el hecho de que yo nunca hubiera tenido deudas significativas no era prudencia financiera, sino falta de ambición. Durante este periodo de crisis, yo pasaba más tiempo reflexionando sobre mi vida y sobre el legado que quería dejar a mi familia. A los 73 años, era consciente de que no me quedaban décadas por delante. Mi salud era generalmente buena, pero había comenzado a sentir el peso de los años en mis articulaciones, especialmente después de largas horas en el taller. Sabía que era tiempo de comenzar a organizar mis asuntos y pensar en el futuro de mi familia. Fue durante una de estas reflexiones nocturnas que decidí escribir una carta. No una carta ordinaria, sino un documento que revelaría verdades sobre mi vida que había mantenido en secreto durante décadas. Verdades que, estaba seguro, cambiarían completamente la perspectiva que Rodrigo tenía sobre mí y sobre el valor de una vida vivida con humildad y propósito. La decisión de escribir esta carta no fue impulsiva. Durante años había debatido conmigo mismo si era apropiado revelar ciertos aspectos de mi pasado. Por un lado, sentía que mis logros hablaban por sí mismos y que no necesitaba justificar mi valor ante nadie. Por otro lado, veía cómo el desprecio de Rodrigo estaba afectando no solo nuestra relación, sino también la forma en que Sebastián me percibía, y eso me preocupaba profundamente. Comencé a escribir la carta en octubre de 2023, trabajando en ella durante las tardes después de terminar mis proyectos de carpintería. Escribía a mano, con la caligrafía cuidadosa que había aprendido en la escuela primaria, en hojas de papel bond que compraba en la papelería del barrio. Cada palabra era elegida cuidadosamente, cada párrafo revisado múltiples veces para asegurarme de que transmitiera exactamente lo que quería comunicar. La carta no era un documento de venganza o de reclamo. No era mi intención humillar a Rodrigo o hacerlo sentir mal por su comportamiento hacia mí. En cambio, era una revelación honesta de quién había sido realmente durante mi vida, de los caminos que había elegido tomar y las razones detrás de esas decisiones. Era mi forma de explicar por qué había vivido de la manera que había vivido y por qué esa manera de vivir tenía su propio tipo de valor y dignidad. Mientras escribía, recordaba momentos específicos de mi vida que había elegido mantener privados, decisiones que había tomado, oportunidades que había rechazado, sacrificios que había hecho por principios que Rodrigo probablemente nunca entendería. Cada memoria que plasmaba en papel era una pieza del rompecabezas que revelaría la imagen completa de quién era Esteban Morales realmente. La carta creció hasta convertirse en varias páginas,
una autobiografía condensada que explicaba no solo los hechos de mi vida, sino también las motivaciones y valores que habían guiado mis decisiones. Sabía que cuando Rodrigo la leyera, su comprensión de mí cambiaría fundamentalmente. La pregunta era si ese cambio lo haría reflexionar sobre sus propias actitudes y comportamientos. Durante las semanas que pasé escribiendo la carta, continué soportando los comentarios despectivos de Rodrigo. En la cena de Día de Muertos, cuando yo llevé algunas flores que había cultivado en mi jardín para el altar de la abuela de Esperanza, él comentó: «Don Esteban, ¿en serio? ¿Flores caseras? En el mercado venden arreglos mucho más bonitos. Viejo, no vales nada cuando se trata de hacer las cosas con clase». En diciembre, cuando yo le regalé a Sebastián otro juguete de madera que había hecho, esta vez un rompecabezas intrincado con las formas de animales mexicanos, Rodrigo suspiró teatralmente y dijo: «Mira, Sebastián, otro tesoro del abuelo. ¿Por qué no lo pones con los otros juguetes que no usas? Tu abuelo no entiende que, viejo, no vales nada en el mundo de los videojuegos y la tecnología». Cada uno de estos comentarios era como una pequeña puñalada, pero yo los soportaba porque sabía que pronto todo cambiaría. La carta estaba casi terminada y había decidido que se la daría a Rodrigo en una ocasión especial, cuando tuviera su atención completa y pudiera asegurarme de que la leyera hasta el final. La oportunidad perfecta llegó en enero de 2024. Durante la celebración del cumpleaños número 9 de Sebastián, Rodrigo había encontrado un nuevo trabajo, aunque con un salario significativamente menor que el anterior, y estaba de mejor humor. La fiesta se realizó en su casa, con algunos amigos de Sebastián y familiares cercanos. Yo había preparado un regalo especial para mi nieto, una caja de herramientas pequeñas, hechas especialmente para sus manos, con la esperanza de que algún día pudiera interesarse en aprender carpintería. Cuando Sebastián abrió mi regalo, sus ojos se iluminaron con genuina emoción. Por un momento olvidó las actitudes que había aprendido y exclamó: «Abuelo, están padrísimas. ¿Me puedes enseñar a hacer cosas con estas herramientas?». Pero antes de que yo pudiera responder, Rodrigo intervino: «Sebastián, esas herramientas son peligrosas para niños. Mejor vamos a jugar con tus videojuegos nuevos». Luego me miró directamente y agregó: «Don Esteban, en serio, viejo, no vales nada cuando se trata de elegir regalos apropiados para la edad». Ese comentario, hecho frente a mi nieto en su propio cumpleaños, fue la gota que derramó el vaso. Decidí que era el momento perfecto para entregarle la carta. Me acerqué a Rodrigo después de que los invitados se fueran y le dije: «Rodrigo, tengo algo para ti. Es una carta que he estado escribiendo durante meses. Me gustaría que la leyeras cuando tengas tiempo y estés tranquilo». Rodrigo tomó el sobre con una expresión de curiosidad mezclada con fastidio. «¿Una carta, don Esteban? ¿No puede simplemente decirme lo que quiere decir?». Yo insistí en que era importante que la leyera completamente, que había cosas sobre mi vida que él necesitaba saber. Él se encogió de hombros y guardó el sobre, prometiendo que la leería más tarde. Durante los siguientes días, me pregunté constantemente si Rodrigo había leído la carta. No mencionó nada durante nuestras breves interacciones, y yo no quería presionarlo. Sabía que el contenido de la carta era impactante y que necesitaría tiempo para procesarlo completamente. Lo que no sabía era que cuando finalmente la leyera, su reacción sería mucho más dramática de lo que había anticipado. La carta contenía revelaciones que cambiarían no solo la forma en que Rodrigo me veía, sino también su comprensión de lo que realmente significaba tener valor en la vida. Durante 73 años, había mantenido ciertos secretos por humildad y por respeto hacia otros.
Pero había llegado el momento de que la verdad fuera conocida, especialmente por el hombre que había pasado años diciéndome que no valía nada. La historia real de mi vida, la que estaba detallada en esas páginas escritas a mano, revelaría que a veces las apariencias pueden ser profundamente engañosas y que el verdadero valor de una persona no siempre se refleja en su cuenta bancaria o en su título profesional. Rodrigo estaba por descubrir que el viejo al que había despreciado durante años tenía una historia que lo dejaría sin palabras. Pasaron 3 semanas desde que le entregué la carta a Rodrigo. 3 semanas durante las cuales continué con mi rutina normal: trabajar en mi taller, cuidar mi jardín y visitar a mi familia los domingos. Durante esas visitas, Rodrigo actuaba como siempre, con la misma actitud condescendiente de siempre. Comenzaba a preguntarme si había leído la carta o si simplemente la había olvidado en algún cajón. La respuesta llegó un martes por la tarde de febrero. Yo estaba en mi taller lijando una mesa pequeña que estaba restaurando cuando escuché que alguien tocaba mi puerta con insistencia. Al abrir, me encontré con Rodrigo parado en mi entrada, sosteniendo mi carta en sus manos. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos, como si hubiera estado llorando, y temblaba ligeramente. Era la primera vez en 5 años que lo veía sin su máscara de superioridad. «Don Esteban», dijo con voz quebrada, necesitamos hablar ahora mismo». Lo invité a pasar y le ofrecí café, pero él rechazó todo y se sentó pesadamente en mi viejo sofá, aún sosteniendo la carta como si fuera un documento sagrado. Me senté frente a él y esperé a que encontrara las palabras. «¿Todo esto es verdad?», me preguntó finalmente alzando la carta. «¿Todo lo que escribió aquí realmente pasó?». Yo asentí en silencio. ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Por qué dejó que yo lo tratara como lo traté? Su voz se quebró en la última pregunta. Le expliqué que había elegido mantener mi pasado en privado porque siempre había creído que los logros de una persona deben hablar por sí mismos, sin necesidad de proclamarlos. También le dije que había esperado que con el tiempo él pudiera ver mi valor como persona, independientemente de mi situación económica aparente. Pero sus comentarios constantes sobre mi inutilidad finalmente me habían convencido de que era necesario revelar la verdad. Rodrigo me pidió que le contara toda la historia en mis propias palabras, no solo lo que había escrito en la carta. Quería entender completamente quién era yo realmente. Así que esa tarde, por primera vez en décadas, comencé a narrar la historia completa de mi vida. Comencé por el principio. Nací en 1951 en una familia humilde de Tlaquepaque. Mi padre era carpintero, como ya sabía Rodrigo, pero lo que no sabía era que mi familia, aunque modesta, había logrado enviarme a la universidad. Fui el primero en mi familia en obtener educación superior, graduándome en 1973 como ingeniero civil de la Universidad de Guadalajara, con mención honorífica. Los ojos de Rodrigo se abrieron con sorpresa. «¿Usted es ingeniero?», preguntó incrédulo. Le expliqué que no solo era ingeniero, sino que había sido uno de los mejores de mi generación. Había recibido ofertas de trabajo de varias empresas importantes, incluyendo algunas compañías internacionales que querían que me mudara a otros países. Pero en lugar de aceptar esas ofertas lucrativas, elegí trabajar en proyectos de vivienda social en comunidades rurales de Jalisco. Durante los años 70 y 80, formé parte de un programa gubernamental que construía escuelas, centros de salud y viviendas dignas en pueblos que nunca habían tenido acceso a esos servicios básicos. No ganaba tanto dinero como hubiera ganado en el sector privado, pero estaba ayudando a transformar vidas. Construí más de 200 escuelas en comunidades rurales, le dije a Rodrigo, quien me escuchaba con la boca abierta.
Cada una de esas escuelas educó a miles de niños durante las siguientes décadas. Construí centros de salud que salvaron vidas, puentes que conectaron comunidades aisladas, sistemas de agua potable que terminaron con décadas de enfermedades. Le conté sobre proyectos específicos que había dirigido, como la escuela secundaria que construí en un pueblo de la Sierra de Jalisco, donde los jóvenes tenían que caminar 5 horas diarias para asistir a clases en el pueblo más cercano. Como el centro de salud que diseñé en una comunidad indígena que había perdido a docenas de bebés por falta de atención médica adecuada. Como el sistema de alcantarillado que implementé en un pueblo donde las enfermedades gastrointestinales habían sido la principal causa de muerte infantil. ¿Por qué dejó de hacer ese trabajo?, preguntó Rodrigo. Le expliqué que en 1987, cuando Esperanza tenía 12 años y su madre murió de cáncer, tuve que tomar una decisión. Podía continuar viajando por todo el estado dirigiendo proyectos de construcción o podía quedarme en Tlaquepaque para criar a mi hija. Elegí a mi hija. Dejé mi trabajo como ingeniero y regresé al oficio de mi padre, la carpintería. Era un trabajo que podía hacer desde casa, que me permitía estar presente para Esperanza durante sus años de adolescencia. Sí, ganaba mucho menos dinero, pero podía llevarla a la escuela, ayudarla con sus tareas, estar ahí cuando me necesitara. ¿Se arrepiente de esa decisión?, me preguntó Rodrigo. Le dije que jamás me había arrepentido ni por un segundo. Esperanza se había convertido en una mujer maravillosa. Había terminado sus estudios, había encontrado un buen trabajo y había formado una familia hermosa. Para mí, ese era el logro más importante de mi vida. Pero había más en la historia. Le conté a Rodrigo sobre las patentes que había registrado durante mis años como ingeniero. Había desarrollado un sistema de construcción modular que permitía construir viviendas de emergencia de manera rápida y económica, especialmente útil después de desastres naturales. Esa patente, registrada en 1982, había sido licenciada por varias organizaciones internacionales de ayuda humanitaria. ¿Patentes?, preguntó Rodrigo, visiblemente confundido. ¿Eso significa que usted? Le expliqué que sí, que recibía regalías de esas patentes desde hacía más de 40 años. No eran cantidades enormes, pero eran constantes y habían crecido con el tiempo conforme más organizaciones utilizaban mis diseños. También le revelé que durante mis años como ingeniero había hecho inversiones cuidadosas y conservadoras. Nunca había sido una persona que buscara riquezas, pero tampoco había sido financieramente irresponsable. Había comprado algunos terrenos en áreas que sabía que se desarrollarían con el tiempo. Había invertido en bonos gubernamentales. Había mantenido cuentas de ahorro que generaban intereses modestos pero constantes. «Don Esteban», dijo Rodrigo con voz temblorosa, «¿está usted diciendo que tiene dinero, que tiene mucho dinero?» Le expliqué que la palabra «mucho» era relativa, pero que sí, que había logrado acumular una cantidad considerable de dinero durante mis décadas de trabajo e inversiones prudentes. Le mostré algunos documentos que guardaba en mi viejo escritorio de madera. Estados de cuenta bancarios que mostraban varios millones de pesos en diferentes cuentas. Certificados de inversión. Escrituras de propiedades que había comprado en diferentes partes de Jalisco a lo largo de los años. Un portafolio de inversiones que, aunque conservador, había crecido consistentemente durante décadas. Rodrigo tomó cada documento con manos temblorosas, leyendo los números una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. «Pero usted vive en esta casa modesta, maneja un automóvil viejo, viste ropa sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué vive como si fuera pobre?» Le expliqué mi filosofía de vida.
Había visto demasiadas personas obsesionadas con demostrar su riqueza, comprando cosas que no necesitaban para impresionar a personas que no les importaban. Había elegido vivir de manera sencilla, porque eso me hacía feliz. Mi casa modesta tenía todo lo que necesitaba. Mi automóvil viejo funcionaba perfectamente. Mi ropa sencilla era cómoda y práctica. Además, le dije, el dinero que no gasto en lujos innecesarios lo uso para cosas que realmente importan. Le mostré recibos de donaciones que había hecho durante años a organizaciones benéficas, becas que había financiado para estudiantes de ingeniería de familias humildes, proyectos comunitarios que había apoyado económicamente sin buscar reconocimiento público. Le conté sobre la escuela primaria de mi barrio, que había estado a punto de cerrar por falta de fondos hace 5 años. Yo había donado el dinero necesario para renovar las instalaciones y comprar equipo nuevo, pero había pedido que se mantuviera anónimo. Esa escuela donde estudian ahora 300 niños existe porque yo la salvé, le dije, pero nadie lo sabe porque no necesito que lo sepan. También le revelé que había estado ayudando económicamente a varias familias de mi barrio durante años. Familias con padres desempleados, madres solteras, ancianos sin pensión. Yo discretamente pagaba cuentas médicas, compraba útiles escolares, cubría gastos de emergencia, todo de manera anónima, a través de la parroquia local o de organizaciones comunitarias. ¿Por qué hace todo eso en secreto?, preguntó Rodrigo. Le expliqué que la verdadera caridad no busca reconocimiento, que ayudar a otros porque es lo correcto, no porque se quiere quedar bien con alguien o porque se busca admiración. El dinero es una herramienta, le dije. Se puede usar para hacer el bien o para alimentar el ego. Yo prefiero hacer el bien. Rodrigo estaba completamente abrumado por estas revelaciones. Se levantó del sofá y comenzó a caminar en círculos por mi pequeña sala, pasándose las manos por el cabello. No puedo creer esto, repetía una y otra vez. No puedo creer que yo haya sido tan estúpido, tan ciego, tan cruel. Le aseguré que no le guardaba rencor por su comportamiento pasado. Le expliqué que había decidido revelar esta información no para humillarlo, sino para ayudarlo a entender que el valor de una persona no se puede medir por las apariencias externas. Tú juzgaste mi valor basándote únicamente en lo que podías ver en la superficie, le dije, pero la vida es mucho más compleja que eso. Pero yo lo traté terriblemente, dijo Rodrigo comenzando a llorar abiertamente. Le dije cosas horribles. Hice que Sebastián lo despreciara. Hice que Esperanza se sintiera atrapada entre nosotros. Soy un monstruo. Le ofrecí un pañuelo y le dije que no era un monstruo. Simplemente había sido una persona que había juzgado mal una situación. Le conté más detalles sobre mi trabajo anterior, sobre comunidades enteras que habían salido de la pobreza extrema gracias a los proyectos que había dirigido, sobre niños que se habían convertido en doctores e ingenieros porque habían tenido acceso a educación en las escuelas que yo había construido, sobre familias que habían sobrevivido a epidemias gracias a los centros de salud que había diseñado. Hay pueblos enteros en Jalisco donde mi nombre está en placas conmemorativas, le dije. Pero yo nunca menciono eso porque no hice ese trabajo para obtener reconocimiento. Lo hice porque era lo correcto. Le mostré algunas fotografías viejas que guardaba en una caja, ceremonias de inauguración donde yo aparecía cortando listones, niños sonriendo frente a escuelas recién construidas, familias celebrando el primer día que tuvieron agua potable en sus casas. En una de las fotografías, yo aparecía con el gobernador de Jalisco de esa época, recibiendo un reconocimiento por mi contribución al desarrollo rural del estado. En otra, estaba junto a representantes de UNICEF México, que habían financiado algunos de mis proyectos de escuelas en comunidades indígenas. Había cartas de agradecimiento de alcaldes,
de maestros, de padres de familia que habían visto sus vidas transformadas por mi trabajo. ¿Por qué no nos enseñó estas cosas antes?, preguntó Rodrigo. ¿Por qué dejó que pensáramos que usted era solo un carpintero jubilado? Le expliqué que había un dicho que mi padre me había enseñado. Los árboles que dan mejores frutos son los que bajan más sus ramas. Para mí, la humildad había sido siempre más importante que el reconocimiento. También le conté sobre las ofertas que había rechazado durante los años 90 y principios de los 2000. Empresas constructoras internacionales que querían contratarme como consultor para proyectos en otros países de América Latina. Universidades que me habían ofrecido cátedras para enseñar ingeniería civil. Organizaciones no gubernamentales que querían que dirigiera proyectos de desarrollo en África o Asia. Rechacé todas esas ofertas porque ya tenía todo lo que necesitaba aquí en México, le expliqué. Tenía mi hija, mi comunidad, mi trabajo con la madera. ¿Para qué necesitaba más dinero o más reconocimiento? Rodrigo me miraba como si estuviera viendo a una persona completamente diferente, lo cual, en cierto sentido, era cierto. Le mostré mi taller desde una perspectiva diferente. Los muebles que él había visto como productos de un carpintero retirado sin importancia eran, en realidad, piezas creadas con la precisión de un ingeniero y la pasión de un artista. Cada junta estaba calculada matemáticamente para máxima resistencia. Cada diseño incorporaba principios de ergonomía y funcionalidad que había aprendido durante mis años de construcción. Los juguetes que hago para Sebastián no son solo juguetes, le dije. Están diseñados para desarrollar habilidades motoras específicas, para enseñar conceptos básicos de física y matemáticas, para estimular la creatividad de maneras que los juguetes comerciales no pueden. Le mostré los planos técnicos que dibujaba antes de crear cada pieza, documentos que parecían más los diseños de un ingeniero que los bocetos de un carpintero hobby. Rodrigo tomó uno de los juguetes que había rechazado anteriormente, el rompecabezas de animales que había hecho para Sebastián. Lo examinó con nuevos ojos, notando por primera vez la complejidad del diseño, la precisión de los cortes, la ingeniería involucrada en hacer que cada pieza encajara perfectamente. «Esto es arte», murmuró. «Esto es ingeniería. ¿Cómo no lo vi antes?» Le expliqué que había visto solo lo que había querido ver. Había asumido que porque yo vivía modestamente y trabajaba con mis manos, debía ser una persona sin educación, sin logros, sin valor, pero había juzgado completamente mal la situación. La sociedad nos enseña a valorar a las personas por su apariencia externa, le dije, pero las personas más valiosas a menudo son las que no sienten necesidad de presumir sus logros. Le conté sobre mi filosofía de inversión, que había desarrollado durante mis años como ingeniero. Mientras otros compraban automóviles lujosos y casas ostentosas, yo había invertido discretamente en bienes raíces, bonos gubernamentales y algunas acciones de empresas sólidas. Había aplicado la misma metodología conservadora y a largo plazo que había usado en mis proyectos de construcción. Nunca busqué hacerme rico rápidamente, le expliqué. Busqué construir riqueza gradualmente, de manera sostenible, para poder tener libertad y opciones en mi vida. Le mostré cómo mis inversiones habían crecido constantemente durante décadas, proporcionándome ingresos pasivos que superaban significativamente mi pensión de carpintero. También le revelé que había estado considerando expandir mi trabajo benéfico. Tenía planes de establecer una fundación que financiara becas de ingeniería para estudiantes de familias humildes, especialmente aquellos interesados en proyectos de desarrollo social. También quería crear un programa que proporcionara microcréditos para artesanos rurales, ayudándolos a expandir sus negocios y mejorar sus condiciones de vida.
Había estado esperando el momento adecuado para lanzar estos proyectos, le dije. Quería asegurarme de que estuvieran bien estructurados y que realmente fueran a ayudar a las personas adecuadas. También admití que había estado esperando a que Sebastián fuera lo suficientemente mayor para entender y quizás participar en estos proyectos benéficos. Rodrigo me preguntó sobre mi relación con Esperanza, si ella sabía sobre mi situación financiera real. Le expliqué que Esperanza tenía una idea general de que yo estaba bien económicamente, pero no conocía los detalles completos. Nunca había querido que se sintiera obligada a depender de mí financieramente o que tomara decisiones basadas en expectativas de herencia. Quería que ella construyera su propia vida, que lograra sus propios éxitos, le expliqué. Si hubiera sabido desde joven que yo tenía dinero significativo, podría haber afectado su motivación para estudiar y trabajar duro. Le dije que había planeado revelar más detalles cuando ella fuera mayor y más establecida en su propia carrera. Le conté sobre los planes que tenía para mi testamento. La mayoría de mi riqueza estaría destinada a causas benéficas, pero había reservado cantidades significativas para Esperanza y Sebastián. También había incluido algunas donaciones específicas para proyectos comunitarios en Tlaquepaque y para la universidad donde había estudiado. Pero hay una condición para las herencias familiares, le dije a Rodrigo. El dinero estará en un fideicomiso que solo liberará fondos para educación, vivienda, emergencias médicas y proyectos benéficos. No quiero que mi dinero corrompa a mi familia o los haga dependientes de riqueza no ganada. Rodrigo estaba procesando toda esta información con dificultad visible. Se sentó nuevamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. ¿Qué tipo de persona soy?, se preguntó en voz alta. ¿Cómo pude ser tan arrogante, tan ciego, tan cruel con usted? Le aseguré que todos cometemos errores de juicio y que lo importante no era lo que había hecho en el pasado, sino lo que elegía hacer con esta nueva información. Pero Sebastián, dijo Rodrigo de repente, le enseñé a Sebastián a despreciarlo, a no valorar su trabajo, a pensar que usted no importaba. ¿Cómo voy a explicarle esto? ¿Cómo voy a reparar el daño que he hecho? Le dije que los niños son naturalmente forjivadores, y que si él cambiaba su actitud, Sebastián también cambiaría la suya. Le sugerí que comenzara por pedirme disculpas frente a Sebastián, explicándole que había cometido un error al no reconocer mi valor como persona. También le recomendé que me pidiera que le enseñara algunas habilidades básicas de carpintería, mostrándole a Sebastián que valoraba mi conocimiento y experiencia. ¿Realmente me perdonaría?, preguntó Rodrigo. ¿Después de todo lo que le he dicho, de todas las veces que lo humillé? Le dije que ya lo había perdonado hace mucho tiempo. El resentimiento es como beber veneno esperando que la otra persona se enferme, le dije. Yo elegí no beber ese veneno. Le expliqué que había decidido revelar mi historia no por venganza, sino por amor hacia mi familia. Quería que Sebastián creciera con una comprensión correcta del valor de las personas, que aprendiera a ver más allá de las apariencias superficiales. Y quería que Rodrigo tuviera la oportunidad de reflexionar sobre sus propios valores y prioridades. La vida me ha enseñado que la verdadera riqueza no está en el dinero que tienes en el banco, le dije. Está en las vidas que tocas, en las diferencias positivas que haces, en el legado de bondad que dejas atrás. Le mostré algunas cartas que había guardado durante años, mensajes de agradecimiento de familias que habían sido ayudadas por mis proyectos de construcción, de estudiantes que habían recibido becas financiadas por mis donaciones, de organizaciones benéficas que habían sido apoyadas por mis contribuciones anónimas. Una carta particularmente emotiva era de una doctora joven que había estudiado en una de las escuelas que yo había construido en los años 80.
Ella escribía que sin esa escuela nunca habría tenido acceso a educación de calidad, nunca habría podido estudiar medicina y nunca habría podido salvar las vidas que había salvado durante su carrera. «Usted cambió mi vida sin conocerme», había escrito, «y yo he podido cambiar las vidas de otros gracias a esa oportunidad que usted me dio». Rodrigo leyó esa carta con lágrimas en los ojos. «Una escuela que usted construyó hace 40 años sigue impactando vidas hoy», murmuró. Eso es un legado real. Le expliqué que había docenas de cartas similares, historias de personas cuyas vidas habían sido transformadas por proyectos que yo había dirigido décadas atrás. Esta es la diferencia entre construir riqueza para impresionar a otros y construir riqueza para mejorar el mundo, le dije. Lo que importa no es cuánto dinero tienes, sino qué haces con ese dinero para ayudar a otros. Le mostré un álbum de fotografías que documentaba algunos de los proyectos en los que había trabajado. Centros de salud que habían reducido la mortalidad infantil, escuelas que habían educado a generaciones de niños, sistemas de agua que habían eliminado enfermedades relacionadas con agua contaminada. Rodrigo estaba completamente transformado por esta información. El hombre arrogante y condescendiente que había entrado a mi casa unas horas antes había sido reemplazado por alguien humilde y reflexivo. «Don Esteban», me dijo finalmente, «necesito pedirle perdón no solo por las cosas terribles que le dije, sino por mi completa falta de sabiduría y perspectiva». Le dije que el perdón ya estaba dado, pero que lo que realmente importaba era cómo eligiera vivir su vida de ahí en adelante. «Todos tenemos la oportunidad de crecer y cambiar», le dije. «Los errores del pasado pueden convertirse en sabiduría para el futuro si estamos dispuestos a aprender de ellos». Esa noche, después de que Rodrigo se fuera, reflexioné sobre la conversación que habíamos tenido. Durante años había soportado sus insultos y desprecio porque había entendido que venían de ignorancia, no de maldad verdadera. Rodrigo había sido criado en una sociedad que valora las apariencias por encima de la sustancia, el dinero por encima del carácter, el éxito profesional por encima de la contribución social. Pero también reflexioné sobre mi propia responsabilidad en la situación. Tal vez había sido demasiado humilde, demasiado reservado sobre mis logros. Tal vez si hubiera compartido más sobre mi pasado desde el principio, Rodrigo habría desarrollado una perspectiva diferente. Sin embargo, también sabía que la humildad había sido una elección consciente, una expresión de mis valores más profundos. La carta que había escrito había logrado su propósito. Había abierto los ojos de Rodrigo a una realidad que nunca había considerado. Pero sabía que el verdadero cambio vendría en los días y semanas siguientes, cuando Rodrigo tuviera que decidir cómo integrar esta nueva comprensión en su vida diaria y en su relación con nuestra familia. El capítulo más difícil de esta historia familiar había terminado, pero sabía que el capítulo de la redención y el crecimiento apenas comenzaba. 2 días después de nuestra conversación, Rodrigo apareció nuevamente en mi puerta. Esta vez no venía solo. Traía consigo a Esperanza y a Sebastián. Los 3 se veían nerviosos, especialmente Rodrigo, quien obviamente había estado luchando con cómo manejar la situación desde que había descubierto la verdad sobre mí. «Don Esteban», dijo Rodrigo con Esperanza y Sebastián a su lado, «vine aquí con mi familia porque hay cosas muy importantes que necesito decir, y quiero que ellos sean testigos». Su voz temblaba ligeramente, y pude ver que había estado preparando este momento cuidadosamente. Los invité a pasar y nos sentamos en mi pequeña sala. Sebastián estaba confundido, obviamente sin entender por qué su padre parecía tan nervioso. Esperanza me miraba con curiosidad, probablemente preguntándose qué había pasado entre Rodrigo y yo durante los últimos días. «Papá»,
dijo Rodrigo, dirigiéndose a mí formalmente por primera vez en 5 años. Durante todos estos años yo lo traté con desprecio. Le dije cosas terribles, lo humillé frente a mi familia y enseñé a mi hijo a no respetarlo. Hice todo esto porque juzgué su valor basándome únicamente en apariencias superficiales, sin tomarme el tiempo de conocer realmente quién es usted. Esperanza se sobresaltó al escuchar esto. Aunque había sido testigo de la tensión entre nosotros, nunca había escuchado a Rodrigo admitir abiertamente su comportamiento. Sebastián simplemente parecía confundido por la seriedad del momento. Ayer, continuó Rodrigo, su papá me dio una carta que había escrito. En esa carta me reveló cosas sobre su vida que yo nunca imaginé. Esperanza, Sebastián, tienen que saber que el hombre al que yo traté como si no valiera nada es en realidad una de las personas más extraordinarias que jamás conoceré. Rodrigo procedió a contarles, con lágrimas en los ojos, todo lo que había aprendido sobre mi vida. Les habló sobre mi carrera como ingeniero civil, sobre las más de 200 escuelas que había construido, sobre los centros de salud que habían salvado miles de vidas, sobre los proyectos de infraestructura que habían transformado comunidades enteras. Esperanza me miraba con una mezcla de asombro y orgullo. Aunque ella sabía que yo había sido ingeniero antes de dedicarme a la carpintería, nunca había conocido los detalles completos de mi trabajo o su impacto. «Papá», me dijo con voz quebrada, «¿por qué nunca me contaste todo esto?» Le expliqué que había elegido vivir modestamente y mantener mis logros en privado, porque creía que el trabajo bien hecho habla por sí mismo. También le dije que no había querido que ella creciera sintiéndose presionada por mis logros o que tomara decisiones basadas en expectativas de heredar riqueza. Rodrigo continuó su confesión, contándoles sobre mi situación financiera real, sobre las patentes que había registrado, sobre las inversiones que había hecho durante décadas y sobre mi trabajo benéfico anónimo. Con cada revelación, la expresión de shock en el rostro de Esperanza se profundizaba. «Sebastián», dijo Rodrigo dirigiéndose ahora a su hijo, «necesitas saber que durante todos estos años le falté el respeto a tu abuelo de maneras terribles. Le dije que no valía nada, descarté sus regalos y te enseñé a hacer lo mismo, pero estaba completamente equivocado. Tu abuelo es un héroe. Es un hombre que dedicó su vida a ayudar a otros, que sacrificó oportunidades de riqueza personal para servir a su comunidad, y que eligió criar a su hija sola cuando su esposa murió. Sebastián, que tenía 9 años, luchaba por entender completamente lo que estaba sucediendo, pero pude ver en sus ojos que comprendía que algo muy importante había cambiado. «¿Papá?», preguntó tímidamente, «¿eso significa que el abuelo sí es importante?» «Tu abuelo es más que importante, hijo», respondió Rodrigo. «Es extraordinario, y yo fui un tonto por no verlo antes». Luego se dirigió a mí directamente. «Don Esteban, aquí, frente a mi familia, le pido humildemente que me perdone por los años de irrespeto, desprecio y crueldad. No tengo excusa para mi comportamiento. Usted merece todo mi respeto y admiración». Le dije a Rodrigo que ya lo había perdonado, pero que apreciaba enormemente que hubiera venido con su familia para aclarar las cosas. «Lo que importa ahora», le dije, «no es el pasado, sino cómo elegimos tratar unos a otros de aquí en adelante». Esperanza se acercó a mí y me abrazó fuertemente llorando. «Papá, perdóname a mí también», me dijo. «Debería haber defendido más tu honor. Debería haber insistido en que Rodrigo te tratara con el respeto que mereces». Le aseguré que ella había estado en una posición muy difícil, tratando de mantener la paz en su familia y que no le guardaba ningún resentimiento. Sebastián se acercó tímidamente y me preguntó, «Abuelo, ¿es verdad que construiste escuelas para niños?
Cuando le confirmé que sí, sus ojos se iluminaron. ¿Puedes contarme sobre las escuelas? ¿Puedes enseñarme cómo se construyen? Esa pregunta simple de mi nieto fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Durante años había anhelado tener conversaciones significativas con él, compartir mi conocimiento y experiencia. Rodrigo había intercedido siempre, desalentando esas interacciones. Ahora, finalmente, podía conectar genuinamente con mi nieto. Le conté a Sebastián sobre algunas de las escuelas que había construido, usando términos simples que él pudiera entender. Le expliqué cómo cada escuela tenía que ser diseñada específicamente para su ubicación, considerando el clima, los materiales disponibles localmente y las necesidades específicas de la comunidad. Sus preguntas eran inteligentes e interesadas, y pude ver que tenía una mente curiosa que había sido subestimada. ¿Crees que yo podría aprender a construir escuelas también?, me preguntó Sebastián. Le dije que cualquier persona con determinación y las ganas de ayudar a otros podía aprender esas habilidades. Pero primero, le dije, necesitas estudiar mucho y aprender sobre matemáticas, ciencias y cómo resolver problemas. Rodrigo intervino. Sebastián, tal vez tu abuelo podría enseñarte algunas cosas básicas sobre construcción y carpintería. Si él está dispuesto, me gustaría que pasaras más tiempo con él, aprendiendo de su experiencia. La transformación en la actitud de Rodrigo era completa y genuina. Durante las siguientes semanas, Rodrigo hizo esfuerzos extraordinarios para reparar el daño que había causado durante años. Comenzó visitándome regularmente, no por obligación, sino porque genuinamente quería conocerme mejor como persona. Hacía preguntas sobre mi vida, mi trabajo, mi filosofía y mis experiencias. También insistió en que yo visitara su casa más frecuentemente. Durante estas visitas, él me trataba con el respeto y la admiración que había negado durante años. Cuando llegaban amigos o familiares, Rodrigo me presentaba con orgullo, contándoles sobre mis logros profesionales y mi trabajo benéfico. Les presento a mi suegro, don Esteban Morales, decía. Es ingeniero civil jubilado y durante su carrera construyó más de 200 escuelas y centros de salud en comunidades rurales de Jalisco. También es un artesano maestro y una de las personas más sabias que conozco. El contraste con sus presentaciones anteriores, cuando me ignoraba o me presentaba simplemente como el papá de Esperanza, era dramático. Rodrigo también comenzó a pedirme consejos sobre varios aspectos de su vida. Había encontrado un nuevo trabajo, pero esta vez en una empresa más pequeña y con un salario más modesto que el que había tenido anteriormente. En lugar de sentirse frustrado por ganar menos dinero, me pidió mi perspectiva sobre cómo manejar las finanzas familiares de manera más conservadora y sostenible. Don Esteban, me dijo durante una de estas conversaciones, usted ha demostrado que se puede vivir bien sin necesidad de aparentar riqueza o de impresionar a otros. ¿Podría enseñarme algunos de sus principios de vida simple? Le compartí algunas de las lecciones que había aprendido durante décadas. La importancia de vivir dentro de las propias posibilidades, de valorar las experiencias por encima de las posesiones materiales y de encontrar satisfacción en contribuir al bienestar de otros. También le ayudé a reorganizar sus prioridades financieras. En lugar de gastar dinero en artículos de lujo para impresionar a otros, le sugerí que invirtiera en la educación de Sebastián, en experiencias familiares significativas y en un fondo de emergencia que les diera seguridad financiera real. Rodrigo siguió estos consejos con entusiasmo, como si hubiera estado esperando durante años que alguien le enseñara una forma diferente de vivir. El cambio más notable fue en la relación entre Rodrigo y Sebastián respecto a mí. Rodrigo no solo dejó de desalentar la interacción entre mi nieto y yo, sino que activamente la promovía.
Sebastián, le decía, tu abuelo tiene mucho que enseñarte. Aprovecha este tiempo con él porque es una oportunidad que muchos niños no tienen. Comencé a pasar los sábados por la mañana con Sebastián en mi taller, enseñándole técnicas básicas de carpintería. Pero nuestras lecciones iban más allá del trabajo con madera. Le enseñaba principios de matemáticas y física a través de proyectos prácticos. Le hablaba sobre la importancia de la precisión, la paciencia y la satisfacción de crear algo hermoso y útil con las propias manos. «Abuelo», me dijo Sebastián durante una de estas sesiones, «mi papá dice que tú eres un héroe. ¿Qué significa ser un héroe?» Le expliqué que un héroe no es necesariamente alguien que hace cosas dramáticas o que busca reconocimiento. Un héroe, le dije, es alguien que hace lo correcto incluso cuando es difícil, que ayuda a otros incluso cuando nadie está mirando y que trata de dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontró. Sebastián asimilaba estas lecciones con la seriedad de un niño que finalmente tenía acceso a la sabiduría de su abuelo. Comenzó a hacer preguntas más profundas sobre la vida, sobre cómo tomar buenas decisiones, sobre cómo tratar a otras personas. Era evidente que tenía hambre de esta guía que había estado ausente durante los primeros años de su vida. Rodrigo también insistió en conocer más detalles sobre mi trabajo benéfico. Cuando le mostré algunos de los proyectos que había apoyado financieramente durante años, expresó interés en participar. ¿Cree que podríamos trabajar juntos en algunos de estos proyectos?, me preguntó. Me gustaría que Sebastián viera la importancia de ayudar a otros, pero también me gustaría contribuir yo mismo. Decidimos comenzar con un proyecto local. Había una familia en nuestro barrio donde el padre había perdido su trabajo y estaban luchando para pagar el tratamiento médico de su hija menor, que tenía una condición que requería medicamentos caros. Tradicionalmente, yo había ayudado a estas familias de manera anónima, pero esta vez invité a Rodrigo y Sebastián a participar conmigo. Juntos visitamos a la familia, evaluamos su situación y desarrollamos un plan para ayudarlos. Rodrigo contribuyó con dinero de su nuevo salario, aunque modesto. Sebastián ayudó organizando algunos de sus juguetes y libros para donar a la niña enferma. Yo cubrí los costos médicos principales, pero lo importante no era quién contribuía qué, sino que trabajamos juntos como familia para ayudar a otros. «Abuelo», me dijo Sebastián después de esa experiencia, «se siente muy bien ayudar a esa niña. ¿Podemos hacer esto más seguido?» Le aseguré que sí, que ayudar a otros sería una tradición familiar que podríamos continuar durante muchos años. Rodrigo también comenzó a reevaluar sus propias metas profesionales. En lugar de buscar únicamente posiciones que pagaran más dinero o que le dieran más estatus social, comenzó a considerar trabajos que le permitieran contribuir positivamente a la sociedad. «Quiero que mi trabajo tenga significado», me dijo. «Quiero que cuando Sebastián crezca pueda sentirse orgulloso de lo que su padre hace para vivir». Eventualmente, Rodrigo aceptó una posición en una organización no gubernamental que trabajaba en proyectos de desarrollo comunitario. El salario era menor que en su trabajo anterior en seguros, pero el trabajo era más significativo. «Ahora entiendo», me dijo, «por qué usted eligió trabajar en proyectos sociales en lugar de buscar las ofertas más lucrativas. Hay una satisfacción en este tipo de trabajo que el dinero no puede comprar». La transformación de Rodrigo también se extendió a otros aspectos de su vida. Comenzó a tratar a otras personas con más respeto y consideración, especialmente a aquellos en posiciones de servicio que anteriormente había ignorado o menospreciado. Dejó de juzgar a las personas por su apariencia o por su trabajo, recordando constantemente su error colosal al juzgarme a mí. Esperanza notó todos estos cambios en su esposo y me expresó su gratitud. «Papá», me dijo,
No sé cómo lo hiciste, pero Rodrigo es ahora el hombre del que me enamoré originalmente. Había comenzado a preocuparme por la persona en la que se estaba convirtiendo, pero ahora veo de nuevo su lado noble y compasivo. 6 meses después de la revelación de mi carta, organizamos una cena familiar especial. Rodrigo había insistido en que era tiempo de celebrar formalmente nuestra nueva relación y de establecer nuevas tradiciones familiares. Durante la cena, él se levantó para hacer un brindis. «Quiero brindar por don Esteban», dijo, levantando su copa. «Durante años tuve el privilegio de tener a un héroe en mi familia, pero era demasiado ciego y arrogante para reconocerlo. Este hombre construyó escuelas que educaron a miles de niños, centros de salud que salvaron miles de vidas, y proyectos de infraestructura que transformaron comunidades enteras. Pero más importante aún, construyó una familia basada en valores de humildad, generosidad y servicio». Continuó: «Yo le dije durante años que no valía nada, pero la verdad es que yo era el que no valía nada. No valía nada porque juzgaba a las personas por su apariencia en lugar de por su carácter. No valía nada porque valoraba el dinero más que la compasión. No valía nada porque enseñé a mi hijo a despreciar en lugar de admirar a un abuelo extraordinario. Pero don Esteban me enseñó que todos tenemos la capacidad de cambiar, de crecer, de convertirnos en mejores personas. Él me perdonó cuando no merecía perdón. Me trató con paciencia cuando merecía rechazo. Y me dio la oportunidad de ser parte de una familia que valora las cosas correctas de la vida. Sebastián, que ahora tenía una comprensión mucho mejor de la situación, también quiso decir algo. «Abuelo», dijo con la seriedad de un niño que había aprendido lecciones importantes, «quiero pedirte perdón por las veces que no te respeté. Ahora sé que eres el abuelo más increíble del mundo y quiero ser como tú cuando crezca». Le dije a Sebastián que no tenía nada que perdonar, que él simplemente había seguido el ejemplo de los adultos a su alrededor. «Lo importante», le dije, «es que ahora sabemos cómo tratarnos unos a otros con respeto y amor». Esa noche, después de que todos se fueran, reflexioné sobre los cambios extraordinarios que habían ocurrido en mi familia durante los últimos meses. La decisión de escribir esa carta, de revelar la verdad sobre mi vida, había sido una de las más difíciles de mi vida. Pero había resultado en algo hermoso: la restauración de relaciones familiares y la oportunidad de transmitir valores importantes a mi nieto. 1 año después de entregar la carta, Rodrigo había cambiado completamente como persona. No solo me trataba con respeto, sino que había adoptado muchos de mis valores y principios de vida. Había aprendido a vivir de manera más simple y significativa, a valorar las relaciones por encima de las posesiones y a encontrar formas de contribuir positivamente a su comunidad. Sebastián, que ahora tenía 10 años, había desarrollado una pasión genuina por aprender sobre construcción y ingeniería. Pasaba horas en mi taller, no solo aprendiendo carpintería, sino también estudiando los principios matemáticos y científicos detrás de cada proyecto. «Abuelo», me dijo un día, «cuando crezca quiero construir escuelas como tú, pero quiero construir 1000 escuelas, no solo 200». Le dije que esa era una meta maravillosa, pero que lo importante no era el número de escuelas, sino el amor y la dedicación que pusiera en cada proyecto. Cada escuela que construí, le expliqué, fue hecha con la esperanza de que cambiaría vidas. Si tú construyes una sola escuela con ese mismo amor, habrás hecho algo extraordinario. Durante este tiempo también desarrollé una relación más cercana con Esperanza. Al conocer más detalles sobre mi pasado y mi trabajo, ella comenzó a entender mejor las decisiones que había tomado durante su infancia. «Papá», me dijo, «ahora entiendo por qué elegiste dejar tu carrera como ingeniero para criarme. Ese sacrificio
hizo que me convirtiera en la persona que soy hoy. Le expliqué que nunca había visto eso como un sacrificio, sino como una elección fácil. Tu madre me pidió en su lecho de muerte que me asegurara de que crecieras rodeada de amor y valores sólidos, le dije. Cumplir esa promesa fue más importante que cualquier carrera profesional. Rodrigo también comenzó a participar más activamente en mi trabajo benéfico. Juntos, establecimos un pequeño fondo de becas para estudiantes de ingeniería de familias humildes, administrado a través de la universidad donde yo había estudiado. Rodrigo contribuía con trabajo administrativo y con una pequeña cantidad de dinero cada mes, mientras que yo proporcionaba la mayor parte del financiamiento. Me da mucho orgullo poder contribuir a este proyecto, me dijo Rodrigo. Aunque mi contribución es pequeña comparada con la suya, siento que estoy participando en algo importante. Le aseguré que toda contribución era valiosa, independientemente de su tamaño, y que lo importante era el espíritu de servicio detrás de ella. El cambio más significativo ocurrió durante las reuniones familiares, donde antes había tensión y comentarios despectivos. Ahora había respeto mutuo y conversaciones significativas. Rodrigo frecuentemente me pedía que contara historias sobre mis proyectos de construcción, no solo por curiosidad, sino porque quería que otros familiares conocieran mi verdadera historia. Tío Esteban, me llamaban ahora mis sobrinos y otros familiares jóvenes. Cuéntanos sobre las escuelas que construiste. Dom. Estas conversaciones se habían convertido en tradiciones familiares donde yo compartía no solo las historias de mis proyectos, sino también las lecciones que había aprendido sobre trabajo en equipo, perseverancia y servicio a la comunidad. Durante el segundo aniversario de haber entregado la carta, Rodrigo me sorprendió con un regalo especial. Había comisionado a un artista local para crear una placa conmemorativa que listaba algunos de mis logros profesionales más significativos. Quiero que esto esté en su casa, me dijo, no para que usted presuma, porque sé que eso no es su estilo, sino para que Sebastián y las futuras generaciones de nuestra familia siempre recuerden el ejemplo extraordinario que usted nos dio. La placa incluía una frase que Rodrigo había elegido cuidadosamente. Esteban Morales, ingeniero, constructor, filántropo, padre, abuelo. Un hombre que midió su éxito no por lo que acumuló, sino por lo que dio. Cuando leyó esa frase en voz alta, tanto él como yo tuvimos lágrimas en los ojos. Rodrigo, le dije, hace 3 años me dijiste que no valía nada. Hoy me das un regalo que sugiere que valgo mucho, pero la verdad es que mi valor como persona no cambió durante estos años. Lo que cambió fue tu capacidad de verlo. Esta conversación se convirtió en una lección importante para Sebastián sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias superficiales. Sebastián, que había estado escuchando nuestra conversación, dijo algo que me conmovió profundamente. Abuelo, creo que algunas personas son como tesoros enterrados. Valen mucho, pero solo las personas inteligentes saben cómo encontrarlos. Le dije que esa era una observación muy sabia para un niño de su edad. Hoy, 3 años después de entregar esa carta, puedo decir que mi familia está más unida que nunca. Rodrigo se ha convertido en un hombre que admiro y respeto. Alguien que ha aprendido a valorar las cosas correctas de la vida. Sebastián está creciendo con una comprensión sólida de valores importantes como la humildad, la generosidad y el respeto hacia otros. Esperanza me dice frecuentemente que está orgullosa de tener un padre como yo, pero también está orgullosa de ver cómo su esposo y su hijo han crecido como personas durante estos años. Papá, me dijo recientemente, tu carta no solo cambió la forma en que Rodrigo te ve, cambió la forma en que toda nuestra familia se ve a sí misma. La lección más importante de esta experiencia ha sido que nunca es demasiado tarde
para que las personas cambien y crezcan. Rodrigo era un hombre bueno que había sido cegado por valores superficiales y presiones sociales. Cuando se le presentó con evidencia de su error, tuvo la humildad y el coraje de cambiar completamente su perspectiva. También aprendí que a veces es necesario revelar verdades que preferimos mantener privadas, especialmente cuando esas verdades pueden ayudar a otros a crecer y aprender. Mi carta no fue un acto de vanidad o venganza, sino un acto de amor hacia mi familia. Una oportunidad de enseñar lecciones importantes sobre el verdadero valor de una persona. Sebastián, que ahora tiene 12 años, frecuentemente me pregunta sobre diferentes aspectos de la vida y cómo tomar buenas decisiones. Durante una de nuestras conversaciones recientes me preguntó: «Abuelo, ¿cómo sabías que papá cambiaría después de leer tu carta? ¿No tenías miedo de que se enojara y nos prohibiera verte?». Le expliqué que había sido un riesgo, pero que había observado a Rodrigo durante años y había visto que, debajo de su arrogancia, era fundamentalmente una persona buena. A veces las personas actúan mal no porque sean malas personas, le dije, sino porque han aprendido valores incorrectos o porque están pasando por momentos difíciles. Tu papá necesitaba que alguien le enseñara una perspectiva diferente. «¿Y si no hubiera cambiado?», insistió Sebastián. Le dije que incluso en ese caso habría valido la pena intentarlo. «Es mejor intentar hacer lo correcto y fallar», le expliqué, «que nunca intentar nada por miedo al fracaso». Estas conversaciones con Sebastián se han convertido en algunos de los momentos más preciosos de mis años de vejez. Puedo ver que está desarrollando un carácter sólido y una comprensión profunda de lo que realmente importa en la vida. Cuando miro hacia el futuro, estoy confiado de que él llevará adelante los valores familiares que tanto trabajo me costó preservar y transmitir. Rodrigo y yo ahora tenemos una relación que es genuinamente cercana y respetuosa. Él me consulta sobre decisiones importantes, valora mis opiniones y frecuentemente me dice que me considera no solo su suegro, sino uno de sus mentores más importantes. «Don Esteban», me dijo hace poco, «usted me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en las vidas que tocas y las diferencias positivas que haces en el mundo». El año pasado, Rodrigo fue promovido a director de programas en su organización no gubernamental, reconociendo tanto su competencia profesional como su dedicación genuina a ayudar a comunidades necesitadas. Durante la celebración de su promoción, él me agradeció públicamente por haberle enseñado que el éxito verdadero se mide por el impacto positivo que uno tiene en la vida de otros. «Hace 5 años», dijo durante su discurso de aceptación, «yo medía el éxito únicamente en términos de dinero y estatus social, pero mi suegro me enseñó que hay formas más importantes de medir una vida bien vivida. Él construyó escuelas que educaron a miles de niños, pero más importante aún, construyó una familia basada en valores sólidos que continuaremos transmitiendo a las siguientes generaciones». Al reflexionar sobre esta historia, me doy cuenta de que la frase «viejo, no vales nada» se convirtió paradójicamente en el catalizador para demostrar exactamente lo opuesto. A veces es necesario que nos desafíen nuestras percepciones más profundas para que podamos crecer y cambiar. Rodrigo necesitaba ese shock de descubrir cuán equivocado había estado para poder desarrollar la humildad y la sabiduría que ahora posee. Mi carta logró algo que años de paciencia y perdón silencioso no habían logrado. Abrió los ojos de Rodrigo a una realidad diferente y le dio la oportunidad de elegir convertirse en una mejor persona. Ese es, tal vez, el regalo más valioso que puedo dejar a mi familia,
no solo mis logros profesionales o mi situación financiera, sino el ejemplo de que todos tenemos la capacidad de cambiar, crecer y elegir los valores correctos, sin importar cuán tarde en la vida hagamos esa elección. Hoy cuando Sebastián me pregunta qué quiero que él recuerde sobre mí cuando ya no esté aquí, le digo que espero que recuerde que el valor de una persona no se encuentra en lo que posee o en los títulos que tiene, sino en la bondad que muestra hacia otros, en la humildad con que vive su vida y en las diferencias positivas que hace en el mundo, sin importar cuán pequeñas o grandes sean esas diferencias. La historia de nuestra familia cambió completamente el día que Rodrigo leyó mi carta. Pero más importante aún, esa historia continúa escribiéndose cada día mientras seguimos aprendiendo, creciendo y eligiendo tratarnos unos a otros con el respeto y amor que todos merecemos.